5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Hoy, pues, tenemos que lamentar en este martes 16 de julio del año 2019 el fallecimiento de don Hugo Tolentino Dip. Don Hugo Tolentino Dip, estamos hablando de el ex canciller Hugo Tolentino Dip, diputado que fuera presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de el constitucionalista Hugo Tolentino Dip, posiblemente escribiera aquel famoso discurso que pronunció Camaño en la calle, en los alrededores de la calle El Conde o del Parque Independencia. Hugo Tolentino Dip, pues, un historiador, estamos hablando de uno de los intelectuales que posiblemente más influyera en la cercanía de José Francisco Peña Gómez. Entonces, ha muerto Hugo Tolentino Dip, fundador de las primeras camadas del Partido Revolucionario Dominicano, que después, en los últimos años, con la división que se produjo en el PRD, pues fue de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno, donde militaba hasta el momento de su fallecimiento don Hugo Tolentino Dip, que hoy pues veremos cuáles son las honras fúnebres que están previstas para despedir a Hugo Tolentino Dip. Es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sin duda alguna, una personalidad con muchos años de incidencia en la vida pública del país y es muy respetada. Así es que lamentable fallecimiento a los 88 años de edad de don Hugo Tolentino Dip. Entre otras honras fúnebres le corresponde ser llevado al Congreso como exdiputado, como expresidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, esto le pone una nota, un sazón particular, porque sabemos cuál es el ambiente que se vive en torno al Congreso del país en estos momentos. Y entonces, si fuera expuesto como creo que lo será en el Congreso, esta debe ser una ceremonia pues abierta. Entonces está ese detalle entre otros detalles. No creo que haya la tradición de exponerlo también en la Cancillería, pero ya todas estas son decisiones de su familia. Vamos entonces, desde que esas informaciones estén disponibles, a compartirlas. Pero lamentamos el fallecimiento de don Hugo Tolentino Dip a los 88 años de edad. Entonces, señores, hay varias informaciones que vamos a ver rápidamente. Hay una confrontación que no es una confrontación particular del presidente Trump. Hay que recordar que la confrontación con estas cuatro congresistas
Fue una confrontación nacida, originada en principio en el propio seno del Partido Demócrata, porque la primera que sale a encarar a esas 4 congresistas es Nancy Pelosi, la líder demócrata, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, porque hay personas que llegan a la política y, bueno, sus orígenes siempre uno tiene que tomarlo en cuenta, pero también uno siempre tiene que tener un sentido de nación. Lo que ha hecho Trump con ella después de la confrontación de ellas con Nancy Pelosi es montarse en una tarima ventajosa para él. ¿Por qué? Porque es lo que le está diciendo a mujeres que cada vez que abren la boca, o congresistas, olvidemos que son mujeres, congresistas que cada vez que abran la boca lo hacen para hablar mal de su país. Entonces, si ustedes odian tanto este país, si ustedes desprecian tanto este país, regrésense a los países donde ustedes vienen, que son países, estados fallidos, donde reina la corrupción, donde reina el narcotráfico, el terrorismo. Es decir, como ustedes aprecian tan poco este país y son tan críticas de este país, regrésense a los países de sus orígenes. Pero esa discusión no en el tono de Trump, ya ella la habían tenido con la líder de la mayoría demócrata, que le ha planteado, pero venga acá, colegas, es Estados Unidos con ese discurso de ustedes. Nosotros no vamos a confrontar a Trump. Nosotros nada más podemos confrontar a Trump es con la unidad, pero no vamos a confrontar a Trump ganándonos el desprecio y el odio de una buena parte de los estadounidenses. A la gente no le gusta. En el único país donde hay gente que hace liderazgo hablando mal de su país, en la República Dominicana. Pero a la gente no le gusta eso. Y menos al que tiene toda una cultura desarrollada con un sentido de grandeza y con una serie de cosas sobre su país que no es verdad que le gusta que se la anden echando por el suelo y que en todo el país tenga culpa. ¿O usted cree que es responsable de que un padre salga con un niño de manera ilegal a tratar de penetrar a ese país y se produzca una tragedia? Es el presidente de ese país. ¿Usted cree que se puede culpar de una tragedia al presidente de un país que ha tenido que poner control a la frontera porque no puede recibir a todo el que quiera entrar por su cuenta desde Centroamérica? Entonces, él es el culpable de eso. Él es el culpable de eso. No puede ser el culpable. Esa es una tragedia lamentable que ha conmocionado al mundo. Pero el culpable no es, porque él no salió a matar a ese niño, ni a disponer que ese niño se muriera. Es el padre que se lanza al Río Bravo con ese niño para tratar de penetrar obligado a los Estados Unidos. Entonces, a la hora de ponderar estos acontecimientos, hay que tener cuidado. Por eso fue que repito, aunque ahora estamos viendo lo de Trump, pero con quien primero estas mujeres chocaron fue con la propia líder de la mayoría demócrata, que se lo dijo, no, pero con ese discurso con que ustedes han llegado aquí, no fuñimos. No fuñimos porque es odio que nos va a coger Estados Unidos. Entonces ahí Trump aprovecha y la remata. Se monta en esa polémica
Eh, ahí está, ahí está, por ejemplo, Ayanna Presley, que nació en Ohio. Eh, Alexander Ocasio Cortés, ella es neoyorquina, pero de origen boricua. Está Rachida Troyes, ella es de Detroit, pero de padres palestinos. Y entonces está Lian Omar, que es nacida en Somalia. Nacida en Somalia, entonces a estas 4 demócratas que llegaron en la última elección le llaman el Escuadrón, porque cada vez que abren la boca, olvídese que es para hablar mal de su país. En crítica, en supuesto humanitarismo, pero es para hablar mal de su país. Entonces, eso no creo que permita el desarrollo de ningún liderazgo. Yo creo que ellas, si no varían ese discurso, llegaron a donde iban. Entonces, por otra parte, se ha publicado un libro sobre sus memorias, el esposo de el ex embajador Brewster, de Wiley Brewster, su esposo, Bo Satawake, o Sataware, ha publicado un libro y hay algunas afirmaciones sobre la República Dominicana que evidentemente son el aspecto más noticioso de este libro, de esta publicación que hace el esposo de Brewster, de Jane Brewster. Él dice que el crecimiento económico del que goza la República Dominicana en los últimos años depende del narcotráfico y el lavado de dinero, según opinó el esposo del embajador Jane Brewster. Este dinero, de acuerdo con la pareja de Brewster, Bosataguare, se debe a fondos económicos que vienen desde Venezuela a través de las referidas acciones ilícitas. Esas declaraciones las hace Bosataguare en su libro Breaking Protocol, publicado el pasado 4 de julio. Sataguare relata que en la página 131 del texto que el estilo monopólico y las medidas proteccionistas que aplican las autoridades hace que la inversión extranjera en República Dominicana sea virtualmente imposible, razón por la cual el mercado actual del país, afirma, se mantiene estancado. Yo no sé si ese caballero, para hacer una afirmación como esta, se ha molestado en revisar cuál es el crecimiento de la inversión extranjera directa en la República Dominicana y cómo ha ido aumentando esa inversión extranjera directa en la República Dominicana, porque no hace ningún contraste. Esa afirmación se puede hacer en un país donde haya cero inversión extranjera directa o donde ella se haya congelado o estancado, que no ha sido el caso de la República Dominicana. Entonces, desde ahí ya vemos que el individuo está partiendo de premisas falsas. Entonces, él dice que explica que a pesar de esta situación, el Banco Central y el gobierno dominicano argumentan que el crecimiento de los años recientes en el país excede el 5%. No obstante, sostiene que en realidad esto es un resultado de la inversión económica venezolana, incluyendo dinero relacionado con el narcotráfico y las actividades de lavado de dinero, el que fue robado por personas bajo el régimen dictatorial de Hugo Chávez. Dijo que esos recursos procedentes de Venezuela fluyen a través de la construcción excesiva de condominios y complejos de oficinas. Sataguara alega que las autoridades dominicanas se han hecho de la vista gorda con esta situación a cambio de recibir generosas sumas de dinero. Entonces, en su libro, el embajador aborda parte de sus memorias desde el momento que la pareja fue elegida y confirmada como embajadores hasta la difícil bienvenida en la República Dominicana debido a cristianos intolerantes. También toca temas de la corrupción,
la construcción de amistades diplomáticas y el retorno a los Estados Unidos. Sin embargo, el esposo, en la misma actividad, pues agradece tanto al presidente Danilo Medina como a la primera dama, Candy Montilla de Medina, por su increíble amabilidad, amistad y cooperación. No solo a su esposo, sino también a él. El que está hablando ahí es Brewster. Fue un apoyo en momentos en que la comunidad cristiana en el país pedía nuestra expulsión. Entonces, bueno, como ustedes ven, esta es una percepción comunicada totalmente sin ningún aval, algo que no es propio de un libro, porque usted puede emitir juicios generalizados cuando se toma el trabajo de escribir un libro. Entonces ya eso tiene que tener otro rigor. En la República Dominicana es indiscutible que hay inversión venezolana. Es indiscutible que la República Dominicana se ha beneficiado, y lo pongo entre comillas, de la crisis venezolana. Pero aquí no solo hay inversión venezolana, como la refiere Bosa Tawar. Aquí hay inversión venezolana de todo tipo. De todo tipo, porque las grandes construcciones en centros comerciales que hay en la República Dominicana, verificada, no proviene precisamente de esos orígenes. Los capitales tradicionales de Venezuela, ahogados y sin posibilidad de desarrollarse en ese país, han buscado otros destinos, y entre esos otros destinos ha estado la República Dominicana. Que también gente del chavismo, es verdad, enriquecida de manera ilícita, pues ha venido y ha tratado y ha invertido en la República Dominicana. Eso no está en discusión. Pero no es cierto que el crecimiento de esta economía se deba a eso, señor Sataguare, porque la economía a la que usted se refiere es una economía que tiene más de 50 años de crecimiento. Es decir, Venezuela no vivía la situación de crisis que ha vivido en los últimos años, y esta era una economía en crecimiento. Desde luego, ese es un factor más que se ha adicionado, pero al mismo tiempo, en la República Dominicana se han adoptado legislaciones que controlan bastante la posibilidad de ese tipo de inversión. Hoy en la República Dominicana no hay las posibilidades que pudo haber en el pasado para la inversión en el sector inmobiliario, en la promoción y construcción de condominios. No hay esa posibilidad, porque hoy en la República Dominicana no es posible vender un condominio, vender un apartamento, pues en efectivo. Entonces, cada venta hoy hay que hacer la debida diligencia. Por el contrario, señor Sataguar, si usted averigua, como usted se refiere a los últimos años, miren, en los últimos años lo que ha habido es un cierto, no decrecimiento, pero hay una cierta parálisis en el sector justamente por todas las medidas regulatorias. Y esas medidas regulatorias donde más se verifican es precisamente en el sector inmobiliario. Entonces, para hacer un juicio tan alegre que a una economía que tiene una gran generación
de divisas, en temas en el que está la propia remesa, que ha sido parte de la tradición del crecimiento del país, pero que ha estado el desarrollo continuo de la industria turística, los buenos años de la minería. Todo esto se ha reflejado en un nivel de inversión de extranjera directa que lo único que ha hecho es crecer. Entonces, me parece esto alegre, desafortunado, porque eso no es un Twitter que usted está colocando, no es una opinión en Instagram, es un libro. Entonces, ahí hay que tratar de ser siempre lo más riguroso posible, aunque usted mantenga su espíritu crítico. Y a mí me parece que eso es sumamente alegre lo que ha hecho este caballero. Entonces, señores, para el día 12 de septiembre fue fijado ya el juicio de fondo sobre el caso Odebrecht, y por otra parte han continuado los interrogatorios a las personas que han sido pues mencionadas y referidas claramente con aporte a través de la caja 2 de Odebrecht por las revelaciones que ha hecho o que han hecho a través del consorcio de periodistas de investigación, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ayer fue interrogado Gregory Salcedo. Los medios se refieren básicamente a uno de los aportes que recibió, pero la información que tengo es que las empresas de Gregory Salcedo Llibre recibieron aportes que totalizan $1.231.000. Y esas empresas, Valued Adifinance y Optimum Avisor Corp, son empresas que pertenecen a Gregory Salcedo Llibre. No le conozco, pero sé que es un profesional calificado, que es un buen economista, El problema es que para una multinacional que está presente en 27 países, no olvidemos eso, estamos hablando de una multinacional que está presente en 27 países. Cuando se habla de tarifar sobre $1 millón para un tipo de asesoría, pues usted tiene sus oficinas en la Quinta Avenida, en Nueva York, y bueno, es una firma que ya por el solo hecho de que parta de usted la asesoría, ya donde eso llega hay crédito garantizado. No. Esto lo certifica, por ejemplo, John P. Morgan ratifica eso. Bueno, eso es una firma a la que cobra $1 millón, cobra 500,000, cobra 2 millones, cobra lo que sea, pero ya estamos hablando de que prácticamente ya el trabajo que va a hacer un banco de evaluación financiera para usted, ya ellos se lo han hecho de antemano y le garantizan que ahí no hay ningún problema. Ese tipo de pagos es un pago que desborda la lógica, y por eso es que ese tipo de pago se parece a otra cosa. Porque si usted tiene una oficina que usted hace ese tipo de actividad, ¿y con qué otra gente usted ha hecho ese tipo de actividad que usted ha cobrado millones de dólares por sus asesorías? ¿Dónde está la certificación que usted tiene en su cartera de clientes, etcétera? Porque para usted pagarle $1 millón, nadie va y se lo va a pagar por primera vez.
Es decir, usted ha tenido que estar certificado en trabajos de esa naturaleza que van y motivan que a usted le paguen $1.000.000 o $1.000.000 y pico por sus asesorías. Por eso es que eso da pie a que se piense muchas otras cosas detrás de ese cobro. Pero ya veremos qué pasa con eso. Bueno, el doctor Leonel Fernández el miércoles va de manera directa a encabezar una manifestación al Congreso contra la reforma constitucional. Esto dice varias cosas. En primer lugar, se había dado ya por fracasada la posibilidad de una reforma constitucional. Se había pregonado que con la llamada de Mike Pompeo, pues ya el tema había quedado cerrado, porque si esa llamada habría sido una llamada de reproche o de oposición a la reforma, probablemente la frena. Entonces, el hecho de que se convoque a una manifestación de esta naturaleza indica que se entiende que están las posibilidades de hacer esa reforma y que lo único que la evita es mantener una situación de presión en torno al Congreso, que incluso que impida que las cámaras pudieran reunirse. Ese es un aspecto. El otro aspecto es ya más bien estratégico, de algo que yo entendía que se había comprendido un poco, porque hasta ahora Leonel Fernández no había estado de manera directa en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa con la figura del expresidente Leonel Fernández? Que al mismo tiempo que él es la fortaleza de esta lucha contra la reforma constitucional, porque él es quien ha llevado a cabo esta lucha, él es quien ha sustentado esta lucha, él es que ha mantenido sus fuerzas activas contra esa lucha. Al mismo tiempo que eso ocurre, paradójicamente, y lo voy a repetir por tercera vez, paradójicamente, Leonel Fernández es la justificación que tiene la reforma constitucional frente a poderes fácticos tan importantes como los propios Estados Unidos de América y los grupos económicos más importantes de la República Dominicana. Es decir, lo único que lleva a esos grupos, a esos sectores fácticos, a apoyar una reforma constitucional es justamente el tratar de evitar que Leonel Fernández vuelva a la presidencia de la República por cuarta vez o por quinta vez que pudiera tener esa posibilidad. Pero eso no ocurre específicamente por la persona de Leonel Fernández. Y aquí me veo en la obligación de hacer una revelación de algo a lo que no me había querido referir. Fue al encuentro de el doctor Leonel Fernández con los directivos del CONE, que eso ocurrió hace algún tiempo y todos los periódicos pues lo que publican es la foto con la sonrisa de un encuentro que se ha dado, pero no hay detalles de lo que ocurrió. Ustedes recuerdan que yo di detalles de lo que ocurrió con el encuentro con Luis Abinader, que lo refresco con nombre y apellido para referirme a algunos detalles del encuentro con Leonel Fernández. Cuando yo dije que Luis Abinader había hablado de que iba a abolir 200,000 empleos
que partían de que va a suprimir una cantidad de instituciones, yo hablé de algo totalmente objetivo que partió, porque voy a decir quién le hizo la pregunta, partió de una pregunta que le hizo Aidez Rainieri. En un momento incluso en que probablemente esa familia y ese grupo no estaba contento con el presidente Danilo Medina. En ese momento se produce ese encuentro en el que estuvo Luis Abinader. Y a Luis Abinader le prácticamente no fue con la intención de que él quedara mal, que se le hicieron la pregunta. Por el contrario, la pregunta tenía otro objetivo. Ahora, lo que impactó fue la respuesta, que hasta la propia que le hizo la pregunta se extrañó cuando Luis Abinader habla de que va a despedir a más de 200,000 personas y que va a suprimir, creo que 17 instituciones, no recuerdo la cantidad de instituciones que él se vaya por delante. Después quiso decir que no, que era nominilla. No. Yo no estoy hablando de nominilla. Y por eso he citado de manera concreta quién le hizo la pregunta, y después de eso, el frío y la extrañeza, porque, caramba, todo el mundo sabe lo que significa en la República Dominicana. Cuando tú me estás hablando a mí de que tú vas a despedir 200,000 personas, tú me estás diciendo que yo como empresario no me podía sentar a un restaurante. Es decir, porque aquí no va a haber cabeza que se pudiera acotar con tranquilidad en un país donde, en una economía donde pasa eso. Todo el mundo le extrañó eso. Entonces voy a lo de Leonel Fernández. En el encuentro con Leonel Fernández, pues ese encuentro, después que transcurrió más o menos la primera media hora, fue un encuentro totalmente hostil. Hostil. Y voy a mencionar nombre y apellido. Todo empezó con una pregunta del empresario Carlos Guillermo León, que al dirigirse al presidente Fernández en ese encuentro, lo felicitó porque al encuentro él no fue acompañado de un grupo de gente que están a su alrededor, que son, señor presidente Fernández, la que siembran terror sobre la posibilidad de que usted regrese al poder. Así mismo. ¿Por qué? Porque su primer gobierno fue un gran gobierno, el segundo tuvo luces y sombras, pero hay la impresión de que la corrupción fue descontrolada. A partir de ahí, todas las preguntas se dirigieron al tema de la corrupción, hasta el extremo de que el invitado, en un tono un tanto incómodo, llegó a repetir lo mismo que dijo Balaguer, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. La puerta de su despacho. Pero fue un encuentro muy hostil en la que se expresaba realmente la desaprobación con sectores importantes de lo que estaba ahí, con la posibilidad de un regreso a la presidencia, sobre la base de la crítica a la corrupción y a personas que están en el entorno del presidente. Yo no me sería totalmente incapaz de inventarme una cosa como esa. Y por eso he citado nombres. Por eso he citado nombres. Entonces, esto lo traigo a colación porque si hay algo que sirve de justificación para que pudiera hacerse una reforma constitucional en la República Dominicana, es justamente el temor que hay en esos sectores y la negativa que hay en sectores internacionales. Me refiero sobre todo en Estados Unidos. Fíjate que este señor, entre otras cosas, está hablando de que del dinero sucio de Venezuela y una serie de cosas. Hay una campañita con eso,
que ustedes por ahí ustedes buscan el hilo Jaime Bailey, lo que este señor ha estado planteando, que hay una campañita con eso. Entonces, desde mi punto de vista, su presencia frente al Congreso, asumir la principalía de esto, lo único que hace es fortalecer la posibilidad de que se haga una reforma constitucional. Cambio y fuera.